Y la semana pasada comenzamos una serie, que es la serie de este mes de julio, que está basada en la carta de Judas, ¿sí? Vimos precisamente que es una carta muy cortita, es una carta muy breve, es un solo capítulo, tiene 25 versículos nada más y ocupa una página en la Biblia. En la mía ocupa 2 porque es mitad de una página y mitad de la otra, pero en realidad es muy breve, ¿sí? Y se encuentra casi al final de la Biblia. Nosotros sabemos que hay 66, para nosotros 66 libros en la Biblia. Y si numeráramos desde Génesis hasta el Apocalipsis, del 1 al 66, diríamos entonces Judas es el número 65, está justo antes de Apocalipsis. Ahí se encuentra, es fácil entonces encontrarla, justo antes de Apocalipsis. El problema está que está tan cortita que pudiéramos pasarla por alto. Yo no sé si te descuidas tantito y pasas de Juan, de las cartas de Juan, y te brincas Apocalipsis y por ahí se quedó metido Judas y ni la vimos, ¿verdad? Y entonces esto pudiera ser que llegáramos a pensar que no es de mucha importancia. Ay, pues, una sola hoja, 25 versículos. Y luego a quién le gusta el nombre de Judas, ¿verdad? Entonces pudiéramos llegar a minimizar, ¿sí? Pero una cosa que no debemos olvidar, que debemos recordar, es que todo lo que está en la Biblia fue escrito con un propósito. Dice en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron a ellos, ¿verdad? Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a ti y a mí, a quienes hemos alcanzado, ¿verdad? Los fines de los siglos están escritas para que tú y yo aprendamos. Tiene un propósito, así es que Judas no es la excepción. Toda la Biblia es de suma importancia para nuestra vida. El apóstol Pedro también lo afirmaba cuando decía que los profetas, refiriéndose a los profetas en primera de Pedro capítulo 1 versículo 12. Abra su Biblia. Ponemos en la pantalla los textos para los que son nuevos, para los que no traen su Biblia, pero usted la trae, dele, que salga el polvo de la Biblia. Primera de Pedro 1:12 dice: a estos, refiriéndose a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, ellos administraban, ¿verdad?, las cosas que ahora os son anunciadas por los que nos lo han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Inclusive dice cosas que anhelan mirar los ángeles. Híjole. Y tú y yo lo tenemos aquí, al alcance, o en tu teléfono, ¿verdad? Y ahora con eso. Y el libro de Judas es parte de todo eso. Fue escrito con un propósito. Debemos tomar en cuenta, inclusive ver esta carta como si fuera escrita para ti o para mí. Apropiatela, esta carta fue escrita para ti, fue escrita para mí. Y el domingo pasado veíamos los 2 primeros versículos. En esos 2 primeros versículos, el versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. No, nos está primero diciendo quién es el que escribe, y se refiere a Judas. Judas, el nombre de Judas viene de la palabra hebrea Judá, que significa algo así como alabanza, celebración. Y algo que muchos cuestionan es que este autor, Judas, era hermano de Jesucristo, junto con Santiago, con Jacobo. Y me agrada mucho que Judas no utiliza sus credenciales, porque pudo haber dicho: Judas, el hermano preferido de Jesús. Dice: Judas, siervo de Jesucristo. Siervo. Y usted ya lo sabe, la palabra siervo en el texto original, porque se acuerda, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Por eso es que recurrimos al griego, ¿sí? Y la palabra original, cada vez que leemos en español siervo, es una palabra del griego que es doulos. Y doulos no tiene más que un solo significado: significa esclavo. No nos gusta mucho esa palabra, ¿verdad? Imagínense, Judas, esclavo de Jesucristo. Y tú y yo somos esclavos de Cristo, así como, no, mejor déjelo en siervos, ¿verdad? Como que. Pero en realidad eso significa, y es lo que, esas son sus credenciales.
Y tenemos que reconocer una realidad con respecto a esto. Siervo de Jesucristo, le pertenece, fue comprado por Jesucristo, así como tú y yo fuimos comprados, sí, le pertenecemos. Hubo un cambio de propietario, un cambio de amo. Antes nuestro amo era el pecado, ahora nuestro amo es Jesucristo. Esto es una verdad fundamental. Ahora, ¿a quién le está escribiendo? Le está escribiendo a cristianos, ya lo vimos el domingo pasado. No nos vamos a detener en lo que ya se predicó. Pero le está escribiendo a cristianos y utiliza 3 calificativos muy importantes. Dice: a los llamados, a los santificados y a los guardados. Y esos somos los que hemos dado el paso de recibir a Jesús en nuestro corazón, de poner nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Se acuerda que santificado también en el texto original significa que fuimos apartados con un propósito? ¿Sí? Fuimos apartados con un propósito. Eso es ser santificado. No es de que andemos con una aureola aquí portándonos bien y con cara de santos. No, somos apartados por Dios con un propósito. Así que nos llama, nos aparta y nos guarda, nos protege. Nacimos y fuimos puestos por Dios en este planeta con un propósito. Y si no descubres ese propósito que está a tu alcance porque Dios te lo quiere revelar, vas a vivir frustrado y dándote de golpes porque no fuiste hecho para vivir sin propósito. Todo esto nos está mostrando. Y todavía Judas lanza el versículo 2 que también se estudió el domingo pasado, lanza una bendición donde dice: misericordia y paz y amor sean multiplicados. Y a veces tendemos a confundir lo que significa bendición. Que Dios te bendiga, o que decimos, pudiste cobrar tu salario o te dieron trabajo y dices: Dios me bendijo. Y pudiste comprar un carro, hoy Dios me bendijo, ya tengo un carro, me compré unos zapatos, Dios me bendijo. Qué bendición. Y sí es cierto, es una bendición. Pero ¿sabes cómo me gusta ver la definición de bendición? Es la habilidad dada por Dios para que podamos cumplir nuestro propósito en la tierra. Y entonces podemos entender por qué el hermano, ¿sí?, tiene un carro último modelo y yo no. No es porque, es que a mí, no es que a mí me ame menos Dios. Es que para cumplir el propósito en mi vida yo no necesito un carro nuevo. Y con esto no quiere decir que me vuelvo conformista, pero necesitamos comprender la bendición de Dios es la habilitación de Dios para que cumplamos el propósito para el cual fuimos creados y puestos aquí. Hemos sido bendecidos y hemos sido bendecidos para bendecir. Y cuando no lo hacemos vamos a vivir frustrados. Y ahora entremos a los versículos 3 y 4 que nos competen ahora. Usted puede escuchar el audio o el video de la semana pasada para que tenga toda la introducción que acabo de bosquejar muy rápido. Entremos a nuestro pasaje de hoy, ahí mismo en Judas, los versículos 3 y 4. Solo nos vamos a ocupar también de 2 versículos. Leemos y dice: amados, qué bonita palabra, ¿no? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándolos a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Al grano, Judas no se anda por las ramas. Judas nos está diciendo que él tenía un plan, tenía la intención de escribir acerca de la común salvación. Él quería escribir acerca del significado del evangelio, quería escribir acerca de lo que significaba o significa ser cristiano, lo que significa el mensaje de la salvación. Ese era su plan, esa era su intención, pero fue cambiado. ¿Por qué habrá cambiado de repente? El Espíritu Santo tuvo que haber intervenido. Ahora nos dice por qué, pero sabemos que fue el Espíritu Santo. Y dice: ¿por qué cambié de opinión? Porque hay entre nosotros algunos
encubiertos, es lo que está diciendo realmente. Algunos hombres han entrado encubiertamente, ni siquiera nos dice sus nombres. En otros casos, por ejemplo, el apóstol Pablo nos da los detalles y nos dice los nombres de quién le ha fastidiado y quién lo ha perjudicado. Pero Judas no nos da nombre, nada más dice: algunos hombres han entrado encubiertamente, infiltrados. Estos infiltrados han negado la suficiencia de la Biblia. Lo que está sucediendo ahora, ¿te has fijado cómo se cuestiona si la Biblia es verdadera, si es suficiente, si hay que buscar otras ayudas adicionales a la Biblia, ¿verdad? No solo eso, pervirtiendo la doctrina de la gracia, y ni qué decir negando la autoridad de Dios. Eso es la infiltración. En pocas palabras, estaban tratando de convertir la gracia en libertinaje. Esa era la intención, consciente o inconsciente. Y entonces Judas quiere escribir acerca de nuestra salvación, pero se vio obligado a exhortarnos. Ahora, ¿a qué nos exhorta? ¿A qué nos exhorta? El versículo 3 lo dice, diríamos con toda claridad: a contender fervientemente. Contender fervientemente. ¿Cómo debemos hacerlo? Fervientemente. Contender, ¿cómo? Fervientemente. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Porque en realidad, otra vez me voy al texto original en el griego. La palabra original es una sola, que se traduce en dos en español. O sea, una sola palabra en griego se traduce como contender fervientemente. Pero en el griego es una sola palabra, ¿sí? De esa palabra original en el griego viene nuestra palabra agonía, agonizar. Y entonces en realidad es eso, es una sola palabra, no es nada más contender, es contender fervientemente, apasionados, ¿verdad? Usando lo que Dios nos ha dado. Pero también debemos entender una cosa: no se trata, porque la palabra contender, ¿sí? Ahí en nuestro anuncio del tema de hoy estaban unos guantes de box, ¿verdad? Dignos contendientes, y pensamos contienda, pensamos pleito. Pero algo que me llama mucho la atención aquí en Judas es que no se está tratando de pelear, ¿sí? No se trata de ir a discutir, a argumentar, a enojarnos, a pelearnos, ¿verdad? Porque esa es otra palabra del griego que sí aparece en otras partes de la Biblia, pero no la está usando Judas. Apología es una palabra en griego que significa eso, significa defender. Defender, es una defensa. Y no se trata entonces de hacer apologética, se trata lógicamente de contender fervientemente. Pablo inclusive lo dice, que él fue puesto para defensa del evangelio, y ahí dice: fui puesto para apología del evangelio. No utiliza la palabra para contender. Me acuerdo que platicaba mi suegra que llegaron unas personas de otra iglesia allá a su casa y a quererla convencer que se cambiara de iglesia. Eso se llaman robadores de ovejas, ¿verdad? Roba ovejas. Y me platica que le preguntaron, a ver, más o menos así lo dijo, ¿no? Y que le dijeron, a ver, en su iglesia, ¿cómo bautizan? ¿En el nombre de Jesús? Porque si no bautizan en el nombre de Jesús, sálgase de inmediato de esa iglesia. Eso es pleito. Ahora le hago un paréntesis por si usted no sabe del bautismo. Nosotros bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Si bautiza a alguien en nombre de Jesús, Jesús es Dios. Y Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sabes qué, mi hermano? Mientras lo hagas a nombre de Jesucristo, o a nombre de la Trinidad, a nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia, estamos en lo correcto. Ahora no vamos a discutir. Imagínense que le está diciendo, cámbiate de iglesia, porque en esta iglesia tuya, San Pablo, no bautizan solo en el nombre de Jesús. Eso es pleito. ¿Cuál es la necesidad?
Mira, mi hermano, quédate en tu iglesia. Si ahí bautizan en el nombre de Jesús y estás a gusto, ahí quédate. Pero no vengas a alborotar o pretender alborotar. Gracias a Dios que digo, yo no sé cuántos les ha tocado a lo mejor un caso parecido. Y dice, uy, pastor, si supiera, me llegan ahí. No, pero es interesante, ¿no? Judas no está diciendo que defendamos, no quiere decir que no está diciendo que ataquemos. No se trata de estar revisando y estudiando las malas doctrinas para ver en dónde están mal y conocerlas. Tenemos una sola verdad y la verdad está en la Biblia. No hay más. Yo he compartido con ustedes una anécdota de hace muchos años, en donde muchos años, en donde una entrevistadora una reportera llegó a entrevistar al director de un departamento allá en Scotland Yard, el departamento que se encarga de todo lo que es la detección de billetes falsos. Y la reportera le lanza una pregunta al empleado. Me imagino que ustedes han de estar revise los billetes falsos para conocerlos de tal forma que el día que les llegue uno lo puedan detectar. Y digo, no, hacemos todo lo contrario. Estudiamos y revisamos los billetes verdaderos para que cuando llegue el billete falso, luego lo detectamos. Esto es lo que debemos hacer nosotros en la palabra de Dios. Estudias la verdad, porque cuando estudias la verdad y llega una falsedad, ¡ping!, te prende el foco y dices, no, esto no, eso no está ahí. Yo ya leí, ese no es el Dios de la Biblia. Esto es precisamente lo que nos está invitando Judas. Es justo lo que está haciendo. Y de alguna manera creo que el problema radica entre nosotros como cristianos, no solo en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias cristianas, es que existe una especie de indiferencia doctrinal. Así como, lo que sea, tú piensas eso, también, no importa. No sé, hay mucha indiferencia, ¿sí? No es nada más una falta de conocimiento, sino una falta de interés, una falta de pasión, es una apatía, eso es realidad. Y dice fervientemente, no nada más es contender, es fervientemente, apasionadamente, como si fuera agonía, algo te impulsa a contender precisamente en forma ferviente. Y tristemente muchos cristianos son cristianos de bancas, todos los domingos sentados en la banca. Vivimos rodeados en un mundo egocéntrico que solo está buscando su satisfacción personal. Y entonces somos contagiados aquí en la iglesia y venimos como consumidores. A ver, ¿qué es lo que tiene la iglesia para mí el día de hoy? Y a veces pudiéramos decir, pastor, solo, a ver, en el menú nada más quiero 2 cantos como aperitivo. Y el sermón que no exceda de 15 minutos, pastor, porque me indigesto. Tendemos a hacer eso. Y eso es justo lo que no debiéramos hacer. Estamos pensando solo en nosotros, ser consumidores en vez de ser emprendedores espirituales. Emprendamos para Dios, emprendamos para Cristo. Lo que Él ha dictado para nosotros, debemos producir resultados en lo espiritual. No nada más es estar pensando en contender. Y la Biblia, la palabra de Dios es lo que está en el núcleo del contender fervientemente. En el libro de los Hechos, vayas al capítulo 3. El Espíritu Santo ya vino sobre los cristianos, recibieron el Espíritu Santo y ahora están ahí. Y nos describe el capítulo 3 de los Hechos que Pedro y Juan iban al templo, ¿sí?, a orar. Y ahí ponían a un paralítico todos los días. ¿Recuerdan? Y ahí en Hechos 3, en el versículo 6 en adelante, nos narra cómo Pedro y Juan van entrando. El paralítico está ahí, él está esperando una limosna. Pero miren lo que hace Pedro. Pedro le dijo, no tengo plata, ni tengo oro. ¿Por qué Pedro y Juan no tuvieron plata y oro?
Porque la bendición de Dios sobre sus vidas era suficiente para cumplir el propósito para el cual ellos estaban ahí. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que sí tengo, de eso te voy a dar. ¿Te fijas? ¿Cuántas veces tú, no, es que yo no voy a la iglesia porque no me alcanza para la gasolina? Y es que, no, y luego para la ofrenda, ay, no. Ponemos tantas limitaciones. No tengo plata, no tengo oro, pero de lo que sí tengo, de eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano, por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Te puedes imaginar? Y saltando, el paralítico se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y decimos, wow, milagros, señales, que sucedieran tanto así. Te puedes imaginar que de repente aquí estuviera alguien paralítico y alguien de ustedes orara por él y se levantara y empezara a brincar, y dirías, wow, cómo quisiéramos ver más señales de estas todos los domingos y todos los días en nuestro diario vivir. Sí, pues no, ese no era el diario vivir de los primeros cristianos. A nosotros nos llama la atención la señal, como le llamaba la atención a mucha gente en aquel entonces. Pero una vez que sucede todo esto, ¿qué es lo que hace Pedro inmediatamente? ¿Sabes qué hace Pedro? Vete al capítulo 4, versículo 1. Dice, lógicamente, desde el resto del capítulo 3 nos dice que Pedro se paró a predicar, a lanzar la palabra de Dios. Y a la mitad de su sermón, lo interrumpieron. Versículo 1, Hechos 4:1 dice, hablando ellos al pueblo, ¿sí?, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahora observe el versículo 2. Resentidos de que hicieran tantos milagros. ¿No, verdad? Resentidos de que enseñasen al pueblo. Esto es lo que hacen los infiltrados. No les gusta que se predique y que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Esa es su molestia. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. ¿Te puedes imaginar? O sea, van ellos a la oración, van a la iglesia, se encuentran con un paralítico, oran por él, sanan, el hombre está brincando, se pone Pedro a predicar y van al bote. Oiga, esto está pero... qué injusticia. Podríamos pensar muchas cosas. ¿Por qué los arrestaron? ¿Por los milagros? Están resentidos de que ellos estaban hablando, que estaban enseñando, estaban predicando el mensaje de salvación en Jesucristo. Eso no les gustó. Lo que les molestaba a los líderes religiosos era el mensaje de la palabra. Casi me da la impresión como digan, hagan todos los milagros que se les pegue la gana hacer, pero cállense la boca. Es realmente lo que vamos a ver. Versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Observa otra vez, no dice, pero muchos de los que vieron el milagro que acababa de suceder creyeron. No, oyeron, habiendo visto, pero creyeron porque escucharon la palabra, creyeron, y el número de varones era como 5,000 varones. No por el milagro, no por la sanidad, por la palabra. Esta es la herramienta que Dios nos ha dado para contender fervientemente. El problema está que no nos apasiona la palabra de Dios. Tenemos que desarrollar una especie de apetito por la palabra de Dios. Y yo no sé, pero aquí, ¿quién diría? ¿Sabes qué? En lugar de unos tacos de carnitas vamos a tomarnos brócoli. Nada más los que se cuidan mucho levantarían la mano, ¿no? Yo no, porque sería hipócrita con nomás verme.
El otro día estaba vacilando con mi nieto y para dar, mira, si te portas mal, hijito, te voy a dar brócoli. Qué rico, abuelo, me gusta. No me sirvió eso. Pero desarrollamos un apetito y entonces dices, qué sabroso, se me antoja las carnitas, pero desarrollamos un apetito. Oían la palabra, habían oído la palabra y entonces, ¿qué hace Pedro? Lanza otro sermón. Otro sermón. Ay, Pedro, te la pasas predicando, mejor échate otro milagrito, Pedro. Pedro sabe que hay poder en la palabra de Dios. La misma Biblia nos dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía y que siempre cumple el propósito para el cual es lanzada. Pedro lo sabía y lo está practicando. Está poniendo poca atención en las señales. Él está lanzando la palabra. Versículo 13, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y mira lo que dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo se dieron cuenta? Por la palabra. ¿De qué hablas? ¿De qué te la pasas hablando? Denuedo, facilidad, pasión. Y entonces, versículo 16 en adelante, el concilio se pone a discutir. Ya no saben qué hacer. Pero observen dónde están concentrados ellos. Y dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Ahora qué hacemos? Porque de cierto, señal manifiesta, como una señal, ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Entendamos que las señales vienen como resultado de la palabra y sirven para sustentar la palabra, no para sustentar la señal. Sin embargo, dice versículo 17, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos amenazándoles para que no hablen. Fíjese, no dice vamos amenazándoles para que ya no sigan haciendo señales. Y yo quiero que te des cuenta de esto, porque pudiera ser que tú digas, pastor, es que yo por más que he orado por personas, no pasa nada. Recuerdo que hace muchos años, creo que hace como 12 años, hasta empezamos a hacer broma porque me hacía yo acompañar con un hermano que viene, el de las 10, debe estar en su clase ahorita, hermano Manuel, y visitábamos a los enfermos en los hospitales. Y hubo una rachita en donde al que visitábamos acababa muriéndose. Y entonces yo dije, mis hermanos, si te quieres morir, invítame a que ore por ti en el hospital, y si no, mejor me quedan. De alguna manera, puede decir, es que ¿sabes qué? Pues no sirve de nada, es más, en lugar de que sanen hasta se mueren, entonces mejor no hago nada. Es que la palabra, lo importante en esas visitas no era si esa persona se moría a la semana o no, lo importante es que recibió la palabra. Si no se moría esa semana, se iba a morir algún día, como nos vamos a morir todos los días. Pero nosotros nos concentramos en lo aparatoso, las señales, los milagros. Y no les están prohibiendo hacer milagros. Date cuenta, por favor, mi hermano, porque dice, vamos amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces, vengan para acá. Y los intimaron que en ninguna manera, fíjese otra vez, ¿hagan milagros? No, en ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Observa, mi hermano, no les están prohibiendo hacer milagros y señales. Lo que está el diablo viniendo a intervenir con estos siervos de Dios es tratando de evitar que hablen, que contiendan fervientemente. Y es lo que el diablo quiere hacer contigo y conmigo, desanimarnos, desenfocarnos, que estemos atentos a lo mejor a los milagros, a las señales, a los acontecimientos, porque la palabra incomoda más que los milagros. Y les prohíben que hablen. Versículo 19. Dice Pedro, si alguien sabía hablar era Pedro. Pero Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y luego mira el versículo 20. Esto es contender fervientemente.
Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso es contender fervientemente. No puedo dejar de hacerlo. Necesito expresarlo, necesito decir a la gente, necesito compartir lo que he estado viendo de Dios en mi vida, la salvación que me Él ha dado. Yo no merecía más que la muerte y ahora me ha dado vida, me sacó de las tinieblas a la luz. Yo iba para el infierno, ahora voy al cielo, ahora tengo a Dios a mi lado, Él me respalda, he sido llamado, he sido santificado y estoy resguardado. Dice la palabra, Jesús afirma: nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Eso es lo que tiene poder. Y los pusieron en libertad. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos. ¿Y qué hicieron? Contaron, hablaron. Contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, se pusieron a orar. Se pusieron a orar, mi hermano, porque el secreto de la palabra está en la oración. Dios es quien respalda. Observe, mire la manera en la que oran. Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Brinques al versículo 29. Y ahora, Señor, siguen orando, mira sus amenazas. Si yo te pidiera que completaras esa oración, ¿qué pondrías? Mira sus amenazas y descuartízalos, Dios. Échatelos al plato, que se mueran. ¿Verdad que sí? Bueno, somos cristianos. Señor, cállale su boquita. Pero mira lo que están pidiendo ellos. Mira, Señor, sus amenazas, pero a nosotros concédenos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Mientras, oiga bien, ¿mientras qué? Mientras nosotros hablamos la palabra. Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Se fija la gran diferencia? ¿Se fija la gran diferencia? Pero tú y yo estamos concentrados en las señales y en los milagros. Nosotros, orando, comunicamos la palabra y Él extiende su mano y obra milagros. A través nuestro sí, pero eso no es lo importante. Eso lo hace Él, su parte y la nuestra. Qué increíble. ¿Y qué fue lo que sucedió? Versículo 31. Cuando hubieron orado, y otra vez fíjese porque así somos, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¡Oh, wow! ¿Te puedes imaginar una reunión de oración y de repente empieza a temblar? ¡Wow! ¿Qué crees? Tembló. Eso no es lo importante. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo maravilloso no es que hubiera temblado, sino que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Apasionados, fervientes. El resultado, el versículo 33 nos dice: y con gran poder, mire, con gran poder los apóstoles hacían señales, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El secreto está en la palabra de Dios. Por eso vemos desde el capítulo 2 que nos dice que aquellos primeros cristianos perseveraban en el estudio de la Biblia, de la doctrina, de la palabra de Dios. Estudiaban la Biblia y como resultado había maravillas.
Aquí es donde estamos siendo exhortados fervientemente el día de hoy a contender fervientemente, a meternos. El problema es que tú y yo normalmente no queremos leer la Biblia, no queremos estudiarla, ni siquiera la traemos a veces a la iglesia. Los milagros y las señales tenían un objetivo, un propósito, pero no son el centro de todo. Y mire finalmente lo que afirma Hechos 14, versículo 3. Hechos 14, versículo 3. Y mire lo que dice: por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo. ¿Hablando cómo? Con denuedo. ¿Por qué no te animas a retarte y decirle: Dios, dame denuedo? Ellos lo pidieron en el capítulo 4, estamos en el capítulo 14 y están hablando con denuedo, confiados en el Señor. Mire, el cual daba testimonio a la palabra de gracia, fíjese, sí, otra vez, lo importante es la palabra, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, como resultado de la palabra, como resultado. Mis hermanos, no seamos engañados. No permitamos ser distraídos. El mundo está siendo distraído y engañado. Le están haciendo creer que todos los caminos llevan a Roma. Le están haciendo creer que no importa lo que tú creas, que Dios no puede ser tan malo como para mandarte al infierno, que si Dios es un Dios de amor, ¿por qué tienes tú preocupación de no ir al cielo? Pero la Biblia es bien clara. El mundo está siendo engañado y les hacen creer allá afuera que aunque no crean en Dios son hijos de Dios, y la Biblia nos dice que eso no es cierto. La Biblia dice que todos somos creados por Dios, somos criaturas de Dios, pero solo cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo, entonces nos adopta Dios como sus hijos. Necesitamos estas verdades en nosotros y transmitirlas allá afuera. Si no has entregado tu vida a Cristo, entonces no eres un hijo de Él todavía. Puedes serlo. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3 que al que no cree ya fue condenado porque no creyó, no porque se portó mal. Pero el que cree no es condenado. ¿Por qué? Porque sí creyó. Y si el día de hoy ya vamos a terminar, nada más quiero dar como siempre una oportunidad. Si tú estás aquí en esta tarde, no has entregado tu vida a Cristo y quisieras hacerlo ahora, te invito a que levantes tu mano. Solo quiero orar por ti, que tú digas: yo quiero decirle a Dios, te entrego mi vida, te entrego mi vida. Que levantes tu mano y digas: yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Si quieres pasar, pasa aquí al frente. Alguien más, no lo pospongas. Solo es eso: Cristo, te entrego mi vida, te entrego mi vida. Nadie más. Esa oportunidad que Dios nos está dando. Oremos. Platica con Dios, dile: Jesús, dile, te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento. Jesús, ven a mi vida, a mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Dios, porque en Cristo me has dado la vida eterna. Ayúdame a caminar en esa verdad. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Te van a dar ahí una Biblia para que estés estudiando, leyendo. Ve allá con Ivette. Le van a dar una Biblia para que la lea. Mis hermanos, dice la palabra de Dios en los evangelios que cada vez que hay un pecador que se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en el cielo, y por eso nos gozamos. Así que concluyamos: somos cristianos,
Somos llamados, somos santificados, somos guardados. Es importante que sepamos quiénes somos, qué es lo que nos ha dado, qué dice Dios de nosotros en la Biblia. Que desarrollemos un apetito por la palabra de Dios, que le pidamos a Dios denuedo para que podamos contender fervientemente. El enemigo tiene oprimida a mucha gente, engañada, inclusive a cristianos. Los tiene oprimidos en enfermedad, en complejos, en sentido de derrota. Necesitamos tomar la palabra, contender fervientemente las verdades del Evangelio. Hagámoslo fervientemente. Llevemos a libertad a todos aquellos que se encuentran en nuestro entorno. Y termino con el pasaje de Marcos 16, en el versículo 17 y 18. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Miren lo que dice la palabra de Dios. En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero todo comienza con creer en la palabra, meternos a la palabra, enamorarnos de la palabra, recibir de parte de Dios el denuedo necesario, una pasión que podamos decir al igual que los apóstoles: es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Contendamos fervientemente en todo lo que hagamos, mis hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Dios, por tu paciencia para con nosotros. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Danos el denuedo, Padre, para poder contender fervientemente donde quiera que estemos. Que podamos ser instrumentos tuyos para traer libertad a un pueblo oprimido, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.